En esta sesión vamos a trabajar en base a comprender qué criterios nos pueden ser de utilidad para decidir los indicadores que nos interesa elaborar en la cadena de efectos e impactos del proyecto y también comprender de manera muy clara, muy concreta, qué es un buen indicador para medir cambios que tienen que ver con los derechos de los niños. Esto significa que vamos a estar trabajando principalmente en la primera fase del sistema de monitoreo, lo que implica en esta primera fase fundamentalmente considerar que nuestro punto de arranque es la propia cadena de efectos e impactos, ¿sí? Es a partir de la revisión de la cadena de efectos e impactos en la cual vamos a decidir qué indicadores son relevantes de elaborar para, por supuesto, elaborarlos y de manera completa desarrollar todos los elementos que necesita un buen indicador para poder medir cambios en los derechos de los niños y con estas informaciones completar el plan de monitoreo e incluir las acciones, actividades del plan de monitoreo dentro del POA del proyecto. De esta manera aseguramos que el monitoreo tenga vida durante la implementación del proyecto en el sentido de tener tiempo, recursos, espacio para poder desarrollar las acciones vinculadas a la planificación del monitoreo, ¿cierto? Entonces, una cuestión que podríamos considerar es que al revisar la cadena de efectos e impactos nos interesa saber qué cambios son los que nos interesan monitorear. Y en base a qué podemos tomar esa decisión, ¿cierto? ¿Por qué sería más interesante, relevante o útil medir algunos productos o otros usos de productos o determinados efectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios que nos van a ser de utilidad para poder tomar una decisión sobre qué indicadores elaborar para nuestra cadena de efectos e impactos? Y esto implica tener una consideración básica. En el enfoque de monitoreo orientado a efectos e impactos, el contar con indicadores en los distintos niveles de la cadena es fundamental porque nos va a aportar información que es más precisa y que es más específica y que nos va a permitir entender no solo si se alcanzan los usos y los productos y los efectos, ¿cierto? Sino que también cuál es la relación que hay entre ellos. Entonces, nos va a permitir identificar si las actividades permiten alcanzar los productos, si los productos son puestos en práctica por los grupos meta y si los grupos meta al poner en práctica esos conocimientos, habilidades, articulaciones, formas de trabajo, entonces van a lograr generar cambios en la situación de derechos de los niños que está trabajando el proyecto. Entonces, tiene una utilidad muy importante porque nos da información mucho más precisa para ajustar nuestra estrategia y tomar decisiones. Y en ese sentido, sí necesitamos elaborar indicadores para los distintos niveles de la cadena de efectos e impactos. Pero también tenemos que considerar que si contemplamos todos los indicadores para todos los niveles de la cadena, es posible que tengamos una gran cantidad de indicadores y por lo tanto una gran acumulación de datos. Por supuesto, y un trabajo de gestión, de análisis, de interpretación importante. Entonces, lo que tendríamos que tener claro es que necesitamos generar un sistema de monitoreo que sea útil, que sea pertinente, que nos ayude efectivamente en los temas que nos parecen más complejos, eh, pero que pueda ser desarrollado por el equipo con los recursos que tenemos. Y entonces una opción es limitar el número de indicadores utilizando criterios, ¿cierto? Criterios para decir que productos, qué uso de productos nos interesa medir, ¿cierto? Y esto es importante que lo tengamos claro porque al tener en claro cuáles son los criterios, entonces esto nos ayuda también a generar un diálogo y poder tomar buenas decisiones, en definitiva. Podríamos decir que los principios de la Convención de los Derechos de los Niños pueden ser buenos orientadores, buenos criterios para decidir qué elementos de la cadena de efectos de impacto nos interesa más medir, ¿cierto? Podríamos entonces pensar qué cambios en la participación de los niños y otros actores están presentes en nuestra cadena de efectos de impacto eh, nos parecen clave. Nos parecen clave porque al instalarse determinadas formas de organización de los niños o de participación infantil en estructuras municipales o escolares, entonces eso va a generar
condiciones de garantía, ¿cierto? Entonces uno puede decir, si este es un punto, este es un cambio importante, ¿cierto? Que los centros de estudiantes participen de los consejos de convivencia escolar o que forman parte de los consejos de protección, ¿sí? También podríamos considerar que los cambios descritos en la cadena, en los cuales son más relevantes para los grupos que están más discriminados de dentro de la lógica de intervención de nuestra cadena, ¿cierto? Entonces podríamos decir, mira, aquí hay cambios que son relevantes porque estamos trabajándolas con grupos que están especialmente marginados o que son grupos especialmente complejos de asimilar, ¿cierto? Por otra parte, también podríamos decir, considerando el interés superior, que podemos seleccionar los cambios en la cadena que son más relevantes desde el punto de vista de la responsabilización de los garantes, ¿cierto? Para el ejercicio de los derechos y podríamos ver en nuestra cadena cuáles son los cambios críticos que si los garantes activan, entonces los objetivos van a poder desarrollarse, ¿sí? Y también podríamos considerar, ¿cierto?, que cambio en los derechos de los niños y las condiciones para su realización en el foco que estamos trabajando en nuestro proyecto son relevantes. Claro, y aquí uno podría decir, sí, pero en realidad en la cadena todos estos cambios van a coayudar para alcanzar el objetivo. Entonces también es interesante combinar estos criterios transversales de los principios de la Convención con otros criterios que podemos ir estableciendo en el diálogo y en la conversación. Por ejemplo, nos podría interesar seleccionar productos o uso de productos o efectos porque nos estamos trabajando una metodología nueva y nos interesa saber si esa metodología que estamos ocupando, esas actividades, van a permitir alcanzar un determinado producto. O a lo mejor ya tenemos una metodología muy probada, pero la queremos probar con otro grupo meta. Hemos trabajado esto siempre para formar a las madres guías y ahora queremos trabajar para formar en estimulación temprana a padres. ¿Funcionará este mismo enfoque de trabajo? También podemos tomar otros criterios, por ejemplo, eh, productos o uso de productos que son eh, bastante complejos de alcanzar, ¿cierto? Desde el punto de vista de que hay una brecha muy grande o que, como vimos en el ACDN, es un cambio muy crítico que se necesita para alcanzar los objetivos. Eh, También podríamos decir, nos interesa desarrollar un indicador para un producto porque nos va a permitir saber si este producto nos van a llevar a determinado uso de producto porque estamos trabajando en un tema nuevo y necesitamos aprender, ¿cierto? No sabemos en realidad o no tenemos mucha certeza. Eh, y asimismo también podríamos pensarlo para los usos de productos. ¿Qué usos de productos son decisivos para alcanzar algún subobjetivo? Y queremos comprobar si se cumple alguno de los supuestos que tenemos en nuestra teoría de cambio. Así pueden existir otros también. Entonces, ¿qué recomienda KNH en función de la práctica? En función de la práctica, recomienda y les va a solicitar también en sus próximas propuestas que elaboren un número limitado de indicadores. La recomendación es hacerlo entre 9 y 13 indicadores como máximo para todos los niveles de la cadena, siempre considerando los indicadores para el objetivo proyecto y los subobjetivos. Y entre los productos y uso de productos, hacer una selección en base a criterios por parte de quienes están trabajando en el diseño del proyecto de entre 6 y 9, de tal manera de que esto les permita reducir el número sin perder, claro, también contar con indicadores que les permitan medir los cambios más importantes del proyecto, ¿sí? Entonces, un sistema con un máximo de 13 indicadores en donde se seleccionan de 6 a 9 indicadores a nivel de producto y uso de producto y se consideran todos los indicadores de efecto, o sea, subobjetivo y objetivo. Y donde no se elaboran indicadores para el nivel de las actividades porque
ustedes pueden monitorear el cumplimiento de las actividades con estrategias que no están asociadas a indicadores directamente, ¿cierto? Que puede ser reuniones de gestión para saber si se cumple la programación mensual o trimestral, registros de equipo para ver cómo va el proceso de participación o de asistencia a los grupos meta, en fin. Otras herramientas de gestión de actividades que no necesariamente están asociadas a indicadores. Entonces esto es bien importante. En el caso de las propuestas de KNH, la idea es no tener más de 13 indicadores. Luego, este es un tema central. ¿Qué es un buen indicador cuando estamos midiendo cambios en los derechos de los niños? ¿Sí? Esto es algo que hacemos una vez ya de seleccionar los cambios en el nivel de la cadena y en donde nos es muy importante tener muy claro antes que nada qué son los indicadores. Los indicadores, más allá de la impresión de instrumentos específicamente o extremadamente técnicos, la verdad es que en la vida cotidiana utilizamos regularmente indicadores, ¿cierto? Cuando vamos a comprar fruta al mercado, ¿cierto? O a la feria, eh, cuando queremos interpretar a lo mejor si estamos interesados en alguien y también para establecer ciertos indicadores ya más técnicos para ver cambios en procesos sociales. Lo importante de los indicadores es entender que son parámetros empíricos, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, y que nos dan información sobre un hecho no medible o que es difícil de medir, ¿cierto? Entonces, esto es interesante, es un parámetro, es una referencia cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? Que nos habla, que nos da información sobre sobre un hecho que es difícil de medir porque es muy complejo. Y entonces ellos nos van a permitir medir estados, circunstancias que no son medibles, documentar a través de consenso, ¿cierto? Mira, si observamos esto, esto ya va a ser suficiente para nosotros para creer que se da un cambio importante o el cambio que esperamos a nivel de producto, uso de producto. Entonces esto hace que tanto los objetivos como los otros niveles de la cadena puedan ser examinables, que los podamos medir. Entonces, los indicadores pueden entenderse mucho con la metáfora del viento, ¿cierto? Nosotros no podemos ver el viento, nadie ha podido ver el viento. Sin embargo, todos sabemos cuando hay viento, ¿ah? Porque se mueven las hojas de los árboles, o suena más el techo de las casas, ¿ah? O tenemos otras señales, otras referencias. Entonces, esto es bastante importante. Nos dan referencias para decir un hecho está sucediendo o no. ¿Sí? Es una referencia, una señal, ¿cierto? De que algo está sucediendo, algo más complejo. Lo que hay que tener claro es que los indicadores no nos van a explicar por qué y cómo se van a producir esos cambios. Ellos solamente nos informan si el cambio se está dando o no se está dando. Muestran algo, no lo explican. Y es por eso que cuando hablamos dentro del sistema de monitoreo, nosotros contamos con las medidas de los indicadores, pero luego tenemos que analizar, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí, ¿cierto? Em, entonces, podríamos sistematizar de la siguiente manera. Con la ayuda de los indicadores se puede observar si los cambios esperados se están logrando o no. O sea, estamos logrando el producto, estamos logrando el uso del producto, estamos logrando los efectos que esperamos en el proyecto. Los indicadores sí tienen que ser cosas que podemos verificar, que podemos observar y que podemos medir. Y en ese sentido, eh, no es posible que un indicador observe toda la realidad y por lo tanto lo que hace el indicador es tomar una referencia que es significativa, ¿sí? Yo no veo el viento, ¿cierto? No tengo la posibilidad, pero si las ramas de los árboles se mueven, ¿cierto? Tengo una referencia de que hay viento, incluso puedo medir cuán intenso puede ser el viento. A esto que observamos y que se mide, le llamamos las variables del indicador. Y podríamos decir que es el corazón de lo que queremos medir, de la elaboración de los indicadores con enfoque de derecho.
Entonces los indicadores constituyen la base para el monitoreo del proyecto. eh, y necesitamos entonces indicadores en los distintos niveles de la cadena. Nos van a ayudar estos indicadores entonces a juzgar el progreso del proceso de cambio que hemos descrito en nuestra cadena, de la lógica de intervención. No solamente lo que hemos hecho, sino que aquello que hacemos, qué cambios va desencadenando en los distintos actores involucrados. Esto nos pone una primera alerta, una primera señal, es que obviamente vamos a tener indicadores para distintos niveles de la cadena y tener un indicador de producto es diferente a tener un indicador de uso de producto o un indicador de efecto, ¿cierto? En la medida que van a estar observando o midiendo procesos que son diferentes, ¿cierto? A lo mejor a nivel de producto, el lograr conocimiento; a nivel de uso de producto, poner en práctica; a nivel de efectos, ¿cierto? Generar mejoras en alimentación, salud, prevención, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con indicadores, los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, los cursos de formación que se pueden destinar a un determinado grupo, un producto, ¿cierto? Jóvenes formados en prevención contra la violencia, ¿cierto? Nos va a interesar tanto conocer el número de participantes, sino que también es importante saber la calidad de esa información, ¿cierto? Formados en la prevención, a lo mejor hay conocimientos específicos que nos interesa saber para que lo específico de la formación esté. Entonces, claro, no nos va a servir el número de jóvenes que asisten al taller, porque eso no está hablando del cambio o del producto que estamos alcanzando, sino que del nivel de la presencia en la actividad. Entonces, esto es bien interesante porque los indicadores cuantitativos van a medir objetos concretos, palpables, hechos observables, que vamos a medir o verificar directamente y que lo podemos medir a través de números, frecuencias, porcentajes, la proporción. Por ejemplo, el número de padres que aplican técnicas de crianza positiva. Pero también podemos trabajar con indicadores cualitativos que van a medir juicios, comportamientos, percepciones, niveles. Y aquí lo que vamos a hacer es transformar estas variables cualitativas, atribuirles un valor y de esa manera poder medirlas, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con otro tipo de formas de medición, vamos a trabajar con escalas, con clasificaciones, ¿cierto? El nivel de satisfacción en la calidad de la enseñanza, ¿cierto? Con distintas categorías. Y entonces esta estrategia nos va a permitir cuantificar cosas que tienen cualidades, ¿cierto? Estas estrategias las vamos a trabajar mucho porque no importa tanto si un indicador es cuantitativo o cualitativo, lo que importa realmente es que mida lo que quiere, lo que se expresa en el cambio, lo que se expresa en el producto, en el uso de producto, en el efecto. Esto es lo que se llama la validez del indicador. Entonces, un buen indicador no es un indicador cuantitativo o cualitativo, sino que aquel que mide aquello que se está refiriendo en el cambio. Sea este un producto, un uso de producto o un efecto. Ajá. En los proyectos con enfoque de derechos de la niñez se suelen utilizar indicadores que contienen, ¿cierto? Tanto elementos cuantitativos como cualitativos, ¿cierto? Eh, y entonces podemos hablar del porcentaje de mujeres en edad reproductiva que declaran estar satisfechas con la calidad de servicios entregados por los centros de salud, el porcentaje de niños del primer ciclo de educación que indican que sus opiniones fueron tomadas en cuenta para la adaptación de los planes de estudio, ¿cierto? Combinamos medidas para dar cuenta de aspectos cualitativos, ¿sí? Hay ciertas herramientas también que son bastante conocidas para asegurar la calidad del indicador, ¿sí? Ya vimos que un buen indicador EDD es aquel indicador que es válido desde la perspectiva del enfoque de derecho y por lo tanto va a medir eh, con claridad aquello que se grafica en un cambio que tiene que ver con los derechos de los niños. Pero también un buen indicador tiene que tener ciertos criterios. Los más conocidos son los criterios SMART, ¿cierto?
que nos dicen que un indicador de calidad, es un indicador que es específico, que lo podemos medir, que es alcanzable, que es relevante y que está especificado en un tiempo. Entonces, un indicador es inteligente, es smart, cuando es específico, cuando es preciso, cuando es claro en cuanto a lo que se va a medir, ¿cierto? Y está relacionado estrechamente con el objetivo, el uso de producto o producto en el cual estamos trabajando, ¿sí? Se relaciona directamente y de manera concreta, precisa y clara. Cuando un indicador es smart, si es medible, ¿cierto? Eh, entonces, esto es bien importante porque tenemos que tomar una decisión de qué observar y qué es lo que queremos medir, porque es posible de medir, porque es ético medir también cuando trabajamos en derechos humanos, esto es algo que nos importa muchísimo. Los indicadores son alcanzables. ¿Qué significa? Que el indicador debe ser realista, aceptable desde el punto de vista de los protagonistas de los protagonistas del proyecto, ¿cierto? Esto tiene que ver con los valores metas. ¿Cuánto queremos alcanzar cuándo? ¿Cierto? Y entonces esto implica que que las metas de nuestros indicadores, los valores metas de nuestros indicadores tienen que ser realistas. Un punto muy importante también es que son relevantes. Un buen indicador capta la esencia del cambio esperado. Y esto significa que un indicador debe ser significativo y aprobado a las necesidades del uso. Este es un temazo, ¿cierto? Porque dar cuenta de la esencia del cambio en indicadores de enfoque de derecho implica necesariamente entender a qué nos referimos o cuáles son los estándares para entender los conceptos desde el punto de vista de los derechos humanos. Por ejemplo, si decimos que los niños participan en un consejo municipal, eh, a lo mejor si no tenemos un entendimiento muy claro, alguien podría poner, no sé, un indicador del tipo de número de niños que asisten eh, y poner como fuente, no sé, las actas con las asistencias. Pero fíjate que si entendemos lo que es la participación significativa desde el punto de vista de los derechos humanos, la participación de los niños del consenso, en un consejo implicaría que los niños pueden opinar, o sea, obviamente que están informados, que participan del espacio, que asisten a los espacios, de manera organizada, de que pueden opinar y que sus opiniones son tomadas en cuenta en este Consejo Municipal, ¿sí? Entonces, claramente esa comprensión nos va a llevar a establecer otro tipo de variables para de nuestro indicador que la van a hacer más relevante, ¿cierto? Y por último, especificado en un periodo de tiempo. Y esto indica que se refiere a que el indicador debe especificar cuándo espera alcanzar ciertos valores meta. En el caso de la orientación con efectos de impacto, este es un tema importante porque además hay una cierta lógica, ¿cierto? No esperamos alcanzar metas a nivel de uso de productos sin antes haber logrado productos. Entonces, hay algunos indicadores que a lo mejor nos van a interesar medir el tercer año, ¿cierto? Y no desde el primer año porque no vamos a ver ningún uso si es que las personas antes no han generado los conocimientos, las habilidades, no han conformado sus organizaciones u otros procesos que son productos dentro de nuestra cadena. Entonces, este además es un tema especialmente importante. Y cuando trabajamos con el enfoque de derecho y hablamos de indicadores con enfoque de derecho, entonces súper importante para que estos sean relevantes, que sean específicos, es que estén basados en normativas y estándares de derecho. Y que no solo el proceso de elaboración de indicadores, sino que medición del indicador sea participativo y implique, ¿cierto?, la posibilidad de que los grupos metas puedan incorporarse no solo como informantes, sino que también tienen la oportunidad de conocer los resultados, de participar en los análisis y de proponer y sugerir mejoras para orientar el proyecto. Y otro elemento que es muy importante desde el punto de vista del tratamiento tiene que ver con, digamos, de los indicadores cuando trabajamos con enfoque de derecho, es que también nos importa poder desagregar la información. Esto es bien interesante, o sea, nos importa saber eh, la, eh,
lo que mide el indicador, pero también para los distintos, a lo mejor, grupos metas por edades, por género, por territorio, por etnia, porque eso también nos va a permitir dar una mirada mucho más contextualizada y no tan promedio de lo que está sucediendo y por lo tanto nos da mucha información sobre cómo seguir adelante. También existen otras herramientas que son eh, criterios interesantes para elaborar indicadores. Por ejemplo, este de las 4A fue desarrollado en el ámbito del derecho a la educación y permite establecer ciertos criterios para decir que el derecho a la educación se cumple. En el caso de los programas es difícil que cuando trabajamos en educación nuestros proyectos aborden todos estos elementos, pero sí nos pueden servir como elementos para precisar qué es lo que queremos lograr con el cambio. ¿A qué se refieren las 4A? Básicamente a que el derecho sea accesible, primero asequible. Esto significa desde, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, que existen las condiciones de estructura, de infraestructura, de recursos humanos para prestar los servicios educativos, ¿cierto? Lo primero es que es asequible. Existen el número, existen las escuelas en los territorios donde estamos. Existe la dotación docente adecuada para desarrollar los currículums, ¿cierto? Existe el material educativo para los niños que viven y las niñas que viven en esas localidades. Un segundo gran criterio es que sean accesibles, ¿cierto? Vale decir eh, eh, que efectivamente los grupos puedan llegar, ¿cierto? Por ejemplo, pueden haber escuelas, pero vamos a ver que a lo mejor el acceso de las niñas culturalmente está limitado, o de educación superior por accesibilidad accesibilidad o asequibilidad. Otro elemento, por ejemplo, es si es aceptable, vale decir que la educación que se entrega no es discriminatoria, está adaptado a los distintos grupos y se pueden incluir a los que incluir a los que están más marginados. Y finalmente que es adaptable, ¿cierto? Y se ajusta a las necesidades propias del contexto. Entonces, también hay ciertos elementos que nos van a permitir decir, a lo mejor en un cambio tenemos una idea muy general, pero en realidad lo que queremos ver es saber si las niñas acceden, ¿cierto? A la escuela. O si se mejora la calidad de los aprendizajes, ¿cierto? Ujú. Y estas mismas las podríamos ocupar en educación. Entonces, el tema es que tenemos varios elementos para desarrollar un buen indicador EDD y, y es interesante poder observarlo en la misma formulación del indicador. Veamos un ejemplo. Podríamos decir, con todo lo que hemos hablado, que un buen indicador, ¿cierto?, es aquel que expresa de manera específica, clara, qué se debe observar, en quiénes, cómo se medirá y cuándo se requiere lograr qué o cuánto, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque si analizamos en el ejemplo, este subobjetivo que dice la mayoría de la niñez en las comunidades I y Z goza de seguridad alimentaria general, y tenemos este indicador al final del proyecto, el 80% de los y las niñas en edad escolar en las 3 escuelas seleccionadas en cada comunidad comen 3 comidas al día. Si analizamos este indicador, vamos a descubrir que estos elementos están presentes. Por un lado, vemos con claridad qué se debe observar, o sea, la variable. ¿Qué queremos observar? Ah, comen 3 comidas al día. Ah, eso es la referencia que nos va a hablar de seguridad alimentaria. Perfecto. Pero también queremos saber en quiénes, ¿cierto? Queremos observar esto. Ah, vale, en los niños de edad escolar. Muy bien. ¿De qué? De las 3 escuelas. Ajá. Pero también nos interesa saber cómo se va a medir esto. Bueno, vamos a medirlo en el porcentaje de los niños en edad escolar que comen estas 3 comidas. Muy bien, el porcentaje. Ujú. Y también nos interesa saber cuánto y cuándo se quiere lograr algo. Decimos muy bien, al finalizar el proyecto esperamos el 80%, tenemos el valor meta, ¿sí? Y también hemos especificado en dónde queremos observar esta, en qué comunidades. Entonces, si nosotros observamos un indicador, ¿sí?, podemos valorar si estos elementos están.
descritos, vamos a tener ya los elementos necesarios que nos van a permitir medir el indicador. ¿Sí? Muchas de estas cosas las vamos a sistematizar luego en algunos instrumentos que se conocen como fichas de indicadores, ¿sí? Y entonces una ficha de indicador nos va a ayudar a registrar o sistematizar muy bien cuál es el cambio en el cual estamos trabajando, el nivel del subobjetivo. Nos va a permitir aclarar los conceptos que están, nos va a permitir identificar con claridad las variables del indicador, nos va a permitir identificar cuáles son los grupos meta, ¿cierto? A quiénes se quiere observar, en dónde se quiere observar, las formas en que se van a medir, ¿cierto? De dónde vamos a conseguir estos datos, en cuánto y cuándo queremos lograr, ¿cierto? Uh-huh. Y esto nos va a llevar entonces a una redacción final que es la versión final del indicador, que es la que transportamos a la columna de la segunda columna del marco lógico, ¿sí? Y entonces aquí vamos a contar con no solo una frase con informaciones importantes para la medición, sino que también vamos a contar con una ficha que nos va a permitir, ya vamos a ver eso más adelante, estructurar el plan de monitoreo y desarrollar los instrumentos de medición y aplicarlos en los momentos que hemos establecido en nuestro plan de monitoreo. Entonces, eh, independiente de si trabajemos o no con fichas de indicadores, lo importante es poder sistematizar las informaciones claves y que los indicadores sean indicadores que no, un buen indicador que nos dé informaciones completas.